Hola y bienvenidos a CSS Diálogo. En este primer diálogo tenemos como invitado a Juan Carlos Adame, Customer Success Manager de la empresa mexicana BIM ERP, con más de 9 años de experiencia en las áreas de marketing, Customer Experience y Customer Success. Los invitamos a este diálogo. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. La intención un poco de la charla es eso, empezar a compartir todas estas experiencias. Brevemente, como ya te habíamos nosotros comentado en el contacto previo que tuvimos, nosotros somos un grupo, somos tres muchachos que trabajamos ahorita en la misma empresa, trabajamos en una empresa que se llama EADebox y es una startup que tiene una plataforma educativa, una LMS, y nosotros los tres estamos en el área de Customer Success. Nosotros igual estamos súper entusiasmados. ¿Por qué? Porque una de las principales, el principal reto fue que cuando empezamos en el área, nos dimos cuenta que era hasta cierto punto complicado porque no teníamos referencias o muchos, como vaya ya, unos pasos a seguir claros o unas metodologías claras, principalmente pues porque es un área relativamente nueva y también pues también en nuestras realidades. Y empezamos decir, bueno, como con esa idea, oye, necesitamos acá en Brasil, nosotros estamos ahorita en Brasil, y aquí de alguna manera como organigrama sí es algo que está muchísimo más interiorizado acá en las empresas, más obviamente en las SaaS, pero sí nos quedamos y sí estamos como con esa espinita de, bueno, estamos haciendo aquí, pero sí nos importa como empezar a conocer cómo se hacen, pues vaya, en nuestras realidades. Entonces, pues yo te agradezco igual el tiempo que nos has brindado y que ahorita me estás brindando en esta charla. Y obviamente, pues, tengo aquí unas preguntas guías para llevar la conversación. Y pues antes que nada me gustaría igual que me contaras un poco sobre ti, y sobre la empresa que representas en este momento como Customer Success Manager. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. También para mí ha sido muy grato encontrar colegas, gente en general, contenido en español, porque lo que yo había estado consultando, igual que ustedes con la misma inquietud de aprender, pues la gran mayoría del contenido que encontramos está en inglés, muchos ejemplos Sí. obviamente norteamericanos, algunos que otros ejemplos en Australia, que por ahí encontré un blog y un podcast muy interesante en Australia, poquito ahí de cosas que están haciendo en Europa, pero bueno, en general y como en muchas otras industrias, los gringos van dictando mucho, ¿no? No necesariamente que los tengamos que seguir, Claro. que más al rato lo platicaremos en alguna de tus preguntas, seguramente saldrá el tema, pero para bien o para mal, de lo poco que hay, mucho está en inglés y mucho de eso está basado en ejemplos norteamericanos, ¿no? Sí. Con eso dicho, bueno, qué bueno que arrancaron con esta iniciativa. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Soy su fan número uno, después de todos los que se declaren número uno, por el hecho de que con la poca gente con la que me toca platicar específicamente el tema de Success aquí en México, eh, todos nos regañamos sobre este tema, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer algo y nunca lo hicimos. Qué bueno que ya empezaron ustedes con el desorden, lo reitero, soy su fan número uno y creo fervientemente que aquí en México, en Latinoamérica en general, si tuviéramos estos canales, que ahora ya lo empezaron ustedes, seguramente saldrían muchísimas historias, muchísimo contenido, Sí. muchísima experiencia, muchísimas lecciones aprendidas, muchísimo por compartir de mucha otra gente que está en el limbo, igual que como te sentías tú y que como me sentía yo en algún tiempo, en donde
poco que encontrábamos de consulta lo sentíamos lejano y teníamos que de alguna manera adaptarlo a nuestra realidad por cuestiones culturales, no nada más por el idioma, ¿verdad? Por la manera tan diferente en que se hacen en los negocios en Latinoamérica, a diferencia de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos o en Europa o en algunos otros lados del mundo, ¿no? Listo. Entonces, de hecho, sí, es algo que a nosotros todavía, incluso en nuestro día a día, nosotros como Customer Success Manager, que aún estando acá en Brasil, nuestra realidad es que atendemos a los clientes de México, de Argentina, de Colombia, y nosotros nos encontramos todavía en ese, vaya, en ese proceso o en ese como estado de aprendizaje, porque de alguna manera, como tú lo dices, es como adaptarlo a nuestras realidades y estar bien consciente porque de alguna manera hay muchos conceptos o hay muchas cosas que en la teoría son muy bonitas y son muy esperanzadoras, desde a lo mejor el tiempo, incluso la concepción del tiempo, la planeación, el trabajar bajo actividades, objetivos, a veces también en nuestras realidades culturales, económicas, resulta complejo, pero igual nosotros creemos es eso, que de alguna manera sí necesitamos como unir esos puntos o tener esos referentes para poder tener una mejor adaptación y también no estar como en ese proceso de frustración de, bueno, yo estoy leyendo toda la bibliografía gringa, por ejemplo, y dicen que el tiempo para que un cliente lance su proyecto o eche a funcionar la solución que nosotros le estamos brindando es de 3 meses, pero a veces nos topamos con nuestra realidad y esos 3 meses se pueden volver hasta 6 meses y es ahí en esos pequeños detalles que parecen los más sencillos, que es donde como que tenemos que impulsar más. Entonces, Sí. igual, como en esa línea, ¿tú cuál crees que de alguna manera ha sido tu reto, tanto como Customer Success Manager, tanto a lo mejor a nivel personal como vaya ya a nivel empresa? ¿Cuál ha sido como esos retos que a los que te enfrentas o a los que ya te enfrentaste? Pues mira, creo que sería para mí difícil separar los retos personales con los empresariales porque te topas con con el mismo checklist, ¿no? El, uno de los principales grandes retos es que el resto de la empresa se monte al tema. Voltean a ver al Customer Success Team o al departamento de Customer Success como un departamento, una estructura tradicional y pues, todo lo que tenga que ver con ese tema es tu bronca, es tu problema, es tu responsabilidad y tú resuélvelo, para eso te pago. Cuando en realidad tendríamos que voltear a ver el tema como una cuestión de cultura. Es como el Claro. tema de centricidad en cuanto al cliente. Eh, Todos somos responsables de la experiencia del cliente, todos somos responsables de la lealtad del cliente, todos somos responsables de la satisfacción del cliente y del tema de suceso, ¿no? De que el cliente sea exitoso como cliente ante nuestro producto, nuestro servicio. Ese es el primer problema con el que te vas a topar. Que no te volteen a ver a ti como un departamento, sino, digo, lo tiene que haber, obviamente nosotros somos responsables, tenemos nuestros métricos, nuestras 8 horas laborales o las que se trabajan en los diferentes países, pero aún así el tema de que un cliente sea exitoso, sea leal, esté satisfecho, le esté funcionando, tiene que ver con todos. De alguna manera, todos en la empresa tocamos al cliente, directa o indirectamente, todos somos responsables de lo que a él le funciona o no le funcionó. Entonces, ese es el principal reto, el primero de los temas grandes por enfrentar. Sí. El poder sumar y compenetrar el tema hacia el resto de la empresa. Y luego ya vienen temas a lo mejor un poquito más específicos, ¿no? ¿Qué mido? ¿Cómo lo mido? Lo que la teoría te dice, que ustedes seguramente ya pasaron por ese tema, no todo se aplica a ti, no todos los KPIs los tienes que adoptar y adaptar, porque es desgastante y frustrante forzar un KPI
a tu modelo de Sí. negocio que para ti no tiene sentido, pero lo estás midiendo porque el libro dice que lo tienes que medir, inclusive en el camino y en esas fases de experimentación, eh, te topas con cosas que a ti te son interesantes medir, que no las vas a encontrar en ningún libro, en ningún blog, en ninguno de los pseudo expertos con los que nos tratamos de orientar, nadie lo menciona. A mí me tocó, por ejemplo, desarrollar, que al rato lo platicamos en el tema de los KPIs, un adoption gap o un expansion gap, que en ningún otro lado lo hemos encontrado. Y no es por presumir, a mí no se me ocurrió, salió accidentalmente. Y para nosotros tiene mucho sentido medirlo como lo estamos midiendo ahorita. Pero en su momento, cuando salió la idea, empezamos a ver en la poca literatura que había, en los blogs que seguimos, y nadie lo menciona. Nadie lo ataca con el enfoque o el approach que nosotros le estamos dando. Pero digo, seguramente nos seguiremos topando con cosas que los demás no hacen y nosotros sí, y viceversa, va a haber cosas que los demás hagan y que no necesariamente estamos obligados a nosotros a adoptarlas. El asunto es que avanzamos muchas veces a ciegas y no tenemos esa seguridad de decir voy bien, voy mal, contra quién me comparo. Cada caso es un modelo diferente, aunque muchos de los que ahora adoptamos el tema de Customer Success vienen de un modelo de negocio SaaS, Software Sí. as a Service. También hay que voltear a ver que este tema no es exclusivo de las startups, sino es exclusivo de las SaaS. Me ha tocado implementar este tema con empresas con un esquema más tradicional y funciona. El asunto es que no tiene por qué no funcionar. El asunto, muchas veces nos autoetiquetamos y nos autolimitamos en ciertas cosas y dicen, no, eso es para los nuevos, ¿no? Eso es para los que venden software, eso es para otros modelos de negocio. Igual que la experiencia del cliente, Customer Experience, cualquiera lo puede adoptar, cualquiera puede mejorar la experiencia del cliente, igual la parte del suceso. Si tú vendes un producto o un servicio, tu usuario final, tu cliente final, puedes de alguna manera medir y promover el buen uso para que a él le funcione y te siga buscando. Punto. Independientemente si es un modelo de renta, si es un modelo de compra, si es un producto, si es un servicio, a todos nos funcionaría implementarlo, ¿no? Y me pareció súper interesante eso que dijiste sobre la métrica del adoption gap, que de hecho también eso, y yo creo que eso es ese tipo de aplicación o ese tipo de saber que de alguna manera hay esos KPIs o esas métricas que no necesariamente se tienen que aplicar y también esa creatividad o ese nivel de conocimiento del cliente y del negocio de saber que hay otras que se salen fuera de la bibliografía que se necesita aplicar. En ese sentido, sí me gustaría que me contaras más sobre esas métricas y también otras que tú de alguna manera consideres que sean importantes y más aplicadas en tu trabajo en tu empresa. De entrada, déjame les doy un poquito de contexto de la empresa con la que ahorita estoy colaborando actualmente. Eh, Al día de hoy trabajo con Bing RP, es un ERP que funciona en la nube. Trabajamos bajo un modelo SaaS, Software as a Service, y nosotros lo que hacemos en el tema de Customer Success es el primer gran KPI que queríamos medir es el engagement. Qué tan enganchados, que van muchas veces que me lo corrigen por la terminología gringa, ¿no? El Sí. enganche, ¿no? Suena raro, ¿no? Si estuvieras comprando una De hecho, sala, ¿no? un paréntesis, nosotros hace como una semana, de hecho, estábamos buscando como la traducción y todos nos estábamos dando contra la pared. Bueno, pues, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo Sí, le el llamamos? engagement, la traducción correcta que hasta ahorita yo me he topado es enganche, pero a mí me suena raro, a Sí. mí no me gusta usarlo. Y te voy a decir algo, también es algo contradictorio porque a mí no me gusta usar tampoco tanta terminología en inglés. Digo, el español es muy rico. Sí, Tampoco quiero caer en las exageraciones de los españoles, que todo lo traducen, ¿no? sí. Pero bueno, creo que la terminología correcta sería enganche, ya me lo han comentado algunos otros eh, colegas. Y bueno, ese fue el primer KPI que nosotros queríamos medir.
medir hay un KPI que es medir la salud del cliente, el health. El health score. Es un poquito más complejo porque es la combinación de varios KPIs, de varios métricos. En el tema de engagement, a nosotros nos pasó, que pudiera haber otros casos similares, que, por ejemplo, medíamos, bueno, qué tanto están usando cada uno de los módulos de nuestro ERP. Y primero hicimos un análisis binario, si lo usan o no lo usan. ¿Okay? Y íbamos palomeando con unos y ceros, lo que sí utilizabas para cada caso, para cada cliente. Íbamos aprendiendo esos unos, según conforme tu historial como cliente nos decía si sí lo usabas o no lo usabas. No qué tanto lo usabas y qué también lo usabas, nada más es, ¿lo usas sí o no? Y resulta que a la hora de querer sacar promedios, los promedios no nos servíamos. Teníamos registros de clientes o muy nuevos, o inclusive algunos casos de clientes muy viejos que usaban muy pocas funciones dentro de toda la suite. ¿Sí? Y teníamos casos de otras cuentas que independientemente si eran cuentas muy jóvenes o muy viejas, usaban en exageración, a comparación de los otros casos, usaban mucho ciertos módulos. Entonces nos dimos cuenta que los promedios no nos servían y terminamos utilizando la mediana. El Adoption Pack nace, el Adoption nace de medir tu engagement más bajo, tu peor cliente en términos de engagement, qué tan lejos está de la mediana del resto, de tu base. Ese es el Adoption Pack, el Adoption Gap. ¿Qué tanto hueco hay entre tu peor caso y la mediana? ¿Okay? Y para todos los que caigan en medio de este métrico, ¿cómo los llevamos a acercarse a la mediana? No le puedes exigir, o sea, para ellos no puedes estar tocando temas de upsell o cross-sell. Espérame, sí. Todavía ni siquiera se enganchan con tu producto principal. Entonces, a ellos, ¿qué les ofrezco en términos de apoyo, capacitación, videos, programas, soporte? ¿Qué hacemos con ellos? Y tienes que hacer un Adoption Pack, ¿no? Que es un Adoption Kit. ¿Qué le ofrezco a ellos para poder llevarlos de tan malos números de engagement o de enganche a acercarse a la mediana? Y el Expansion Pack es precisamente la otra contraparte, ¿no? De la mediana hacia tu mejor caso, ¿cuál es ese hueco? No al 100%, porque sería utópico decir que tienes un cliente que lo usa todo absolutamente perfecto, bien, sin tickets, sin soporte, sin necesidades de nada. No existe, es utópico. Pero bueno, del mejor cliente que hayas logrado registrar en cuanto a engagement, de la mediana a ese mejor caso, ese hueco, las otras cuentas que caen ahí, los llevo a madurar. Ya están fuera de peligro, ya están en bajo riesgo. ¿Sí? Pero ahora ahí sí podemos hablar de temas de cross-sell, upsell. Claro. De madurarlos en temas muy específicos y a lo mejor funciones nuevas que vas agregando y que como no las conocen, pues obviamente no las usan o las van adoptando, pero no las usan bien o no las exprimen bien, no le sacan todo el provecho, ¿no? Entonces ya estás hablando de temas a lo mejor más profundos, pero muy específicos. Ya tu expansion kit son a lo mejor 3 funciones nuevas. Tienes que profundizar con ellos en su uso, capacitar a lo mejor no a toda su base de usuarios, a lo mejor un par de usuarios están involucrados con esas funciones específicas y profundizando con ellos en su conocimiento vas a lograr que obtengan mejores calificaciones de engagement. ¿Sí? Súper. Esa es volvemos al punto en donde a lo mejor no a todo mundo le va a hacer clic y van a decir, sí, eso suena interesante, a lo mejor van a decir, no, conmigo no aplica, y es válido. Para ellos pudieran encontrar un modelo de métricos completamente diferentes que para ellos sea relevante y a lo mejor para nosotros no lo es, ¿no? Por una adaptación de lo que ellos están haciendo. Y ahí de hecho me pareció muy, muy, muy interesante esto porque creo que, como ya te lo comenté, hay algo que en la teoría y es una también de las
vaya, de las complicaciones o del reto que nosotros nos enfrentamos cuando, bueno, se llega a la junta, se llegan los números y dicen, bueno, necesitamos incrementar el MRR y necesitamos este cuarto enfocarnos en los upsales. Y nosotros siempre decimos, oye, pero, porque, o sea, ¿cómo me voy a enfocar en un cliente para que compre un plan mayor de un servicio que estamos prestando si todavía no llega a sacarle provecho ni al 20% de una Ah, funcionalidad? Entonces ahí nosotros siempre está como en ese proceso o en ese mejoramiento de, bueno, oye, no, antes de pensar realmente hay que medir y hay que tener bien claro cuándo o cuándo nosotros vamos a considerar que el cliente realmente ya pasó ese proceso de adopción, que ya entiende, que ya comprende, que ya sabe de alguna manera cuáles son las funcionalidades o cuál va a ser el método del uso del servicio que se le brinda, que de alguna manera nosotros también nos va a indicar eso. Ahí en cuanto a esas, a ese como que mencionas, ya una vez que tengas la métrica, se hace, por ejemplo, en este caso, dependiendo el Adoption Kit, ahí es el área que está, que desarrolla eso, la misma área de Customer Success, o también entran en juego otras áreas para el desarrollo de eso. la idea la identificamos nosotros como Success Team, pero obviamente sería tonto no involucrar a los demás. Aquí nosotros estamos divididos en, tenemos a los SDRs, que son el primer filtro para prospectos, tenemos ya nuestros agentes de venta, y luego ya pasamos al término de soporte o de Success Team, ¿no? Ok. Algo importante que cabe aquí mencionar es, y es una pregunta que seguramente nadie la contesta bien porque no hay una respuesta perfecta, es ¿de quién es responsabilidad, ¿no? ¿En qué momento deja de ser responsabilidad de ventas y en dónde entra el Success Team para darle seguimiento? Lo que nos funcionó a nosotros, que todavía lo estamos implementando y adaptando, y esto ha sido pleito de muchas juntas y muchas implementaciones fallidas, que ese es otro tema, no le podemos aceptar a ventas que se libere de cierta responsabilidad a menos que llegue a cierto puntaje. Ustedes decidan cuál, cada quien le va a poner esa frontera imaginaria, ¿no? Pero ventas no puede zafarse de cierto seguimiento hasta que tu cliente alcance cierto nivel de madurez mínimo. Dividámoslos en cuartos para hacer números cerrados, ¿no? De 0 a Sí. 25 puntos de engagement es de ventas, es tuyo. Tú lo tienes que madurar hasta que use el 25% como mínimo. Y luego del 25 en adelante, ahora sí ya viene Success Team a tomar responsabilidad. Y del 25 al 50 necesitas ese es el expansion, la adoption gap, necesitas tu adoption kit para ayudarlos a madurar. Y del 50 para arriba tienes el expansion kit para ayudarlos a optimizar más su uso, ¿no? A madurar aún más su uso, ¿no? Y salir de cuestiones de riesgo de cancelaciones y todo lo que tú quieras. Estamos hablando de números redondos, ¿verdad? A Sí. lo mejor, por ejemplo, nosotros en los primeros intentos de medición, 25 era un mundo. Nuestros mejores clientes ni siquiera llegaban a 20. Lo estábamos midiendo mal, estábamos buscando cómo medirlos. Hicimos muchos intentos fallidos de cómo deberíamos medir el enganche o el engagement de nuestros clientes, ¿no? El modelo que utilizamos ahorita no es perfecto, pero ya nos sentimos más cómodos en cómo nos los está midiendo y ese también es un punto importante. Nunca van a encontrar el modelo perfecto de medirlos. Tienen que Sí. encontrar un modelo en donde se sientan a gusto en cómo lo estás midiendo y a partir de ahí ya, adelante, porque si no va a ser una carrera eterna de nunca encontrar ese modelo perfecto de cómo medir el desempeño, la categorización, la clasificación de tus clientes. No podemos tirarle a la perfección, porque si no nos vamos a quedar en una parálisis por análisis. Nunca termina, sería un ejercicio eterno. Y volviendo al tema de los principales retos, la paciencia de los directivos,
es extremadamente limitada. Entonces, Sí. ese sería un buen consejo que yo les podría ofrecer, es busquen quick hits, batallas fáciles de ganar que vayan ganando la confianza tanto de Success Team como que logren vender la idea de que sí sirve al interior de la empresa. ¿Okay? Yo, malamente en mis primeros intentos buscábamos un modelo muy complejo, predictivo, de mucho análisis, mucha profundidad, y suena muy bonito, pero nos estábamos dando de topes contra la pared para poder llegar a un modelo decente. Cuando me voltearon a decir, oye, ya no hay tiempo para esto. O sea, cuando nos lo vendiste y nos lo explicaste sonaba muy bonito, pero falta mucho y necesitamos justificar la existencia del equipo. No porque lo quisieran cancelar, sino porque ¿qué están haciendo, no? Y si Sí. los demás no encuentran valor en nuestros esfuerzos, por muy fallidos que sean, difícilmente se van a sumar al tema de Customer Success. Sí, bueno, ahí van, de hecho ahí tengo dos preguntas que van un poco de la mano. La primera es, dentro de la estructura de tu empresa, ¿por qué tipo de profesionales o por qué otras áreas está conformado el Success Team? Y la segunda, que es un poco también más, yo creo que hasta vaya el dolor de cabeza o el llanto del Customer Success de cómo es la interacción con el resto de las áreas. Porque, por ejemplo, ahí abro también un paréntesis, llanto, a veces resulta muy, muy complicado y también ese es uno de los retos en lo que tú dijiste, principalmente con el área comercial, de también de alguna manera que ellos se suban al barco, porque obviamente queda muchísimo, es muchísimo más visible y muchísimo más medible, por decirlo más fácil de medir el trabajo de ventas. Bueno, oye, yo tengo un número de ventas, un porcentaje de ventas que necesito hacer de aquí a este periodo y necesito llegar a eso. Además, probablemente otras métricas, pero sabemos cuál de alguna manera es su función. Sin embargo, a nosotros hasta, de hecho, te agradezco eso que me mencionas de esos tips, porque sí, de alguna manera es una batalla que siempre se está luchando, esa comunicación con las otras áreas. Sí, bueno, creo que mencionas algo importante. Específicamente en el área de ventas, creo que son históricamente ya aceptables sus métricos. Claro. Vendes, te pago, no vendes, no te pago. La gente es fácil que lo entienda porque son viejísimos, ¿no? Esto a ser relativamente nuevo, que por nuevo te digo que yo el término de Customer Success o Customer Experience, por más que me voy hacia atrás, no pasa de 5, 6, 7 años que empezamos a tener estas etiquetas, aunque las actividades que hago ahorita a lo mejor no son tan diferentes de lo que se hace 10, 15 años, Sí. eh, la etiqueta sí es muy nueva y que los demás lo entiendan es difícil. Entonces, esa parte de qué tanta paciencia van a tener los directivos, pues sí, sí es importante y siempre va a ser limitada, nunca vamos a tener como que cheque el blanco, calendario abierto, siempre va a haber preguntas incómodas durante las juntas de qué está pasando, qué están haciendo, qué están logrando. Por eso el consejo de buscar esos quick hits o esas batallas cortas, fáciles de ganar, que van sumando palomitas, ¿verdad? Bueno, ya logramos esto, bueno, ya logramos lo otro. Eso no significa que no debas de buscar esos retos grandes y esos modelos complejos, pero como sabemos que van a tardar mucho tiempo, Claro. tenemos que de alguna manera darles un poquito de justificación, ¿no? Preguntabas por la estructura y por la relación con las otras áreas. Bueno, vamos por la estructura. La estructura aquí en realidad es una empresa no tan grande en términos de cantidad de gente. El Success Team, que tiene relativamente poco con la etiqueta de equipo, se forma de 3 personas en soporte, un agente de Success Team y yo como Customer Success Manager, ¿no? Somos relativamente un equipo pequeño. Sí. La gran ventaja es que de las 5 personas, 3 venían del mismo equipo, ya habían trabajado por algo de tiempo aquí en la empresa. El jefe de soporte, que ve los
tickets técnicos, por así decirlo, que tienen que ver con código. Formó parte del equipo de diseño y de desarrollo del software. Entonces conoce a la perfección la base de datos, el código, lo conoce todo. Entonces Sí, para él es muchísimo más fácil poder entrar y corregir algo porque conoce todas las tripas, ¿no? Las entrañas, toda la estructura. La persona que se encarga ahorita del tema, dentro de soporte nos encargamos de la parte de capacitación, desarrollar artículos o videos muy del lado de training, ¿no? De entrenamiento, de sí, capacitación. La persona que se encarga de ese tema formó parte del equipo de ventas, entonces conoce al cliente, interactuó con muchos clientes y conoce el sistema. Entonces, para él explicarlo era algo que hacía todos los días, nada más que ahora lo grabamos en video y lo compartimos con un montón de gente al mismo tiempo. El, el agente de Success también fue vendedor de aquí del equipo. Entonces, él ya tenía experiencia tratando con el cliente, también tenía un buen dominio del producto y eso nos ayudó a que la curva de aprendizaje de su nuevo rol fuera realmente rápida, ¿sí? Porque conocían el sistema, conocían el modelo de negocio, conocían lo que les gustaba, lo que les dolía a los prospectos y a los clientes. Entonces fue un cambio relativamente rápido en decir, ahora ya no vendes, ahora tu actividad es esta y así te voy a medir. Entonces, desde que los fuimos invitando a pertenecer al equipo, eh, les fue gustando la idea, ¿no? Obviamente, y como cualquier equipo nuevo, hubo ciertas fricciones y cierta necesidad de comunicación constante y asertiva. Si tu equipo no sabe a dónde va o no entiende hacia dónde va, difícilmente te va a seguir la corriente. Y claro. eso pasa en cualquier tema con cualquier equipo, ¿no? Y hablando de la interacción con los otros departamentos, bueno, siempre tienes que tener buen tacto y llevar una buena relación interna porque muchas veces tocas temas sensibles. Sí, Cuestionar el cómo están segmentando una campaña en medios digitales. Con marketing pueden decirte, bueno, ¿y a ti qué, verdad? Sí me importa y como conozco del tema puedo apoyar, pero no es mi tarea, no te estoy supervisando, lo que quiero es entender cómo nacen los prospectos que estás trayendo y ver si hay algo de lo que yo he aprendido con estos métricos que te pueda servir a ti a traerme más de los que sí se quedan a los que no cancelan, ¿verdad? Y igual hacia el resto de las áreas, tienes que tener una buena relación con ventas, tienes que tener una buena relación con, pues, en general con todo el mundo. Eh, Igual de ellos hacia nosotros. En el momento en que te vean como alguien que aporte, como alguien del que puedes obtener una retroalimentación realmente constructiva, eh, te vas a ir ganando esos puntos, ¿no? Y hay que tener como que cierto tacto, no puedes llegar exigiendo sí, información o diciendo, sabes que esto no me toca a mí, te toca a ti y hazle como puedas. Pues no, porque a ningún departamento le funcionaría, ¿no? Creo que en ese sí. sentido un poquito de amabilidad nos va bien a todos. Sí, y de hecho eso que eso es súper importante y ahora sí que no nada más a nosotros como Customer Success, pero ese tacto, esa inteligencia emocional de saber lidiar, porque a veces como en esa misma comunicación, en ese mismo que de alguna manera llegas a conocer realmente al cliente, yo creo que también es hasta cierto punto nuestra responsabilidad poder ser ahí los metiches con las otras áreas, Y, y saber llegar con ellos. y entender sus dudas, entender sus miedos, todo, ¿no? Y al igual que nos ponemos en el papel del cliente cuando queremos documentar la experiencia, el customer experience, también nos tenemos que poner en el papel Sí, de los otros departamentos, inclusive de los directivos. Nosotros al defender constantemente al cliente, pudiéramos parecer el abogado del diablo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ventas dice, oye, me cae un demo que dura más de una hora a las 6:15 y yo salgo 6:30, te van a odiar, sí, ¿sí? Te van a odiar. Pero también les tienes que dar armas de cómo
cómo encontrar espacios para que sí lo atiendan o para que lo reagenden sin que el cliente o el usuario se sienta que lo dejaron tirado cuando necesitaba de nuestro apoyo, ¿no? Pero bueno, sí, normalmente sí andamos tocando temas sensibles y heridas Sí. que hay que pisar con cuidado esos terrenos, es un campo minado. Sí. Y de hecho ahí cuando mencionas sobre la interacción con las otras áreas, ¿tú cuál crees? Yo veo que tienes una experiencia bien amplia en cuestiones de customer experience, en customer success, en marketing, en comunicación y a tu paso por empresas. ¿Cuál crees que de alguna manera es la diferencia o cuál crees que de alguna manera es el aprendizaje o la aportación de este concepto que esté bien, de estar totalmente enfocado y como dices tú, ahora sí que ser el abogado del diablo? ¿Qué diferencias tú notas de esta estructura dentro de una empresa, por ejemplo, ahora vaya una SaaS a una empresa que se pueda ser vista como una estructura más tradicional? El tema de Customer Success lo he visto, como te comentaba hace rato, bien implementado tanto en empresas de un modelo SaaS como empresas con un modelo tradicional. Y también he encontrado muy malos, digamos, esfuerzos que aún no terminan de madurar o de entregar buenos resultados o resultados aceptables, igual, tanto en modelos SaaS como en modelos tradicionales. Creo que ahí no importa cómo lo quieras, no importa tanto el modelo de negocio en el que estés, importa realmente que tengas el, 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 uh, el empuje para llevarlo lo más lejos posible. Funciona mucho si un alto directivo está de tu lado, porque lo va, digamos, a apadrinar, lo va a patrocinar, Sí. lo va a defender, porque sí necesitas un aliado en ese sentido que en las juntas de consejo diga, hey, vamos a aguantar una semana más, hey, vamos a aguantar un mes más, hey, vamos a aguantar el siguiente reporte. Por si no lo tienes rápido, se van a desesperar y van a querer cambiar de canal. Porque al final, cuando estás consumiendo recursos, tiempo, gente, dinero, esfuerzos, inclusive expectativas, oye, yo pensé que ibas a Sí. solucionarme algo y resulta que todavía no, y todavía no, y todavía no. Y esa fase experimental tiene que tener de alguna manera un límite. Aunque sea un esfuerzo continuo, el límite está en qué momento empiezas a entregar resultados entregables, Sí. medibles, compartibles. Y ahí el secreto, tanto para poder interactuar con los directivos como con el resto de los clientes internos, es tener un objetivo claro. El nada más decir que vas a mejorar la experiencia del cliente, el nada más decir que quieres que todos tus clientes sean exitosos. Es muy ambiguo Sí. y cada quien se puede formar una idea muy diferente de éxito, de experience o de mejorar, ¿no? Tienes que ser, voy por estos, ¿no? Y este mes o este periodo o este semestre o esta semana, el periodo que te den de prueba, voy por qué, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi tiburón a cazar ahorita? ¿No? ¿Cuál va a ser? Tratar de enfocarnos en uno, porque hay muchos casos, hay muchos proyectos posibles, habría muchas iniciativas, pero si ninguna entregas, terminan de desesperarse, ¿no? Yo también soy mucho de esa idea y a veces hasta puede parecer como muy posicionamiento de ogro. Decir, bueno, oye, yo por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó, de hecho, en la empresa, en EA de Box, pasar por esa transición de que el área se llamara o el área simple de postventas a llamarla Customer Success y enfocar todos los esfuerzos a estar más consciente de los niveles de adopción del cliente, que el cliente estuviera facturando gracias a la plataforma, que el número de los tickets a lo mejor disminuyera. Se empezó a hacer muchos enfoques y a nosotros, de hecho, nos costó como esa transición de decir, bueno,
ahora nos vas a cambiar el nombre, pero no es simplemente un cambio de nombre, sino es también de cambiarte el chip. Y a nosotros, de hecho, se nos hacía muy justo que cuando teníamos nuestra cartera de clientes, clientes que estaban llegando también en ese proceso de transición, ser bien honestos con ellos y decirle, oye, ¿sabes qué? Dentro de la empresa estamos pasando por un proceso de transición donde los grupos se están estructurando cada vez mejor. Y decíamos eso, bueno, pasamos desde esa estructura o desde ese concepto de ser postventa, porque vaya, en este negocio cada actividad es un esfuerzo de venta, ¿no? Y ahora pues somos un equipo de Customer Success y siempre era la duda de, bueno, pero ¿eres mi gerente de cuenta o eres mi Customer Success? Mira, llámame como quieras. Yo Sí, la así siempre etiqueta le sale decía, sobrando, ¿eh? ya tú ponme el nombre que quieras, gerente de cuenta, abogada de cuenta, mira, llámame como quieras. El Yo punto, la bromeando con idea, el equipo, siempre decíamos, mira, la etiqueta es lo de menos, todos somos guapos. Este, y mientras me paguen y pueda ayudarte, bienvenido al caso. y eso es lo que le digo a todos mis clientes, o sea, mira, tú dime lo que quieras, Ok, tú sí. ponme el nombre que quieras. El punto, le digo, o lo que yo de alguna manera, mi figura es para empezar a entender qué realmente quieres lograr con, 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 con la solución que adquiriste. Y más allá de lo intangible, bueno, es que quiero llegar a más países, es que quiero esparcir más conocimiento. También yo necesito conocer de tus números. Oye, ¿cuánto quieres lograr en un mes? De alguna Sí, manera, tener esa conciencia del cliente, decir, bueno, y a veces también esa es la responsabilidad de uno, de ponerle los pies sobre la tierra y decirle, bueno, oye, sí, por más intangible que sean los objetivos que quieras lograr, hay una cuestión de que lo que no se mide, pues no sirve. Y yo siempre le digo a los clientes, y no es tanto por ti, porque si tú para ti eso es tu concepto de éxito perfecto, lamentablemente nosotros como área tenemos que demostrar que también hay claro. números Sí, en porque ellos nuestro pueden ser actuar. ambiguos, pero cuando te voltean a ver a ti, quieren ser muy objetivos y tener todo Claro, bien medido, ¿no? Mencionas dos cosas muy importantes. Uno, ser brutalmente honesto. Y brutal no significa ser grosero, pero claro. sí es importante, brutal más hacia el interior de nosotros, ¿no? No querer ocultar, no querer pintarlo bonito, no querer buscar la mejor manera de cómo le doy la mala noticia de que me estoy reestructurando. No, hay que ser honestos y te aseguro que lo van a apreciar y seguramente no a todo el mundo le va a gustar, pero prefiero que me lo digas y en vez de que me vendas altas expectativas y que resulte que por tu reestructura tus respuestas no son tan rápidas o tan profundas como me gustaría, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la segunda que mencionas, que también se me hace igual de importante, es tener objetivos claros, tanto hacia afuera como hacia adentro. Si yo quiero que ventas realmente me apoye, tengo que entregarle tengo que explicarle cuál es mi objetivo y ese objetivo tiene que demostrar que hay un bien común también para él. O sea, ¿qué hay para mí? ¿Yo qué gano con ayudarte a ti? ¿No? Si es nada más por buenos amigos, Sí, pues sigue estando una frontera muy débil, ¿no? Entre te ayudo o no te ayudo. En cambio, si le demuestras, oye, el objetivo es este y el beneficio es para ambos, porque a ti te voy a ayudar con esto y yo tengo esto, y el que termina ganando en todo esto triángulo es el cliente, entonces todos felices y contentos. Ahí sí es fácil sumarlo. Ahí sí ya sería una cuestión muy personal que te digan, ok, ya te entendí, como quiera no te quiero ayudar. ¿Sí? Sería sí, difícil, no imposible, pero sería difícil que alguien, entendiendo el objetivo, sabiendo que hay un bien común y sabiendo que le estamos ayudando a nuestro cliente final, que es el que paga las cuentas de todos, ¿quién te va a decir que no? No en claro, automático todo el mundo te dice que sí, pero es más fácil subirnos al tema, ¿no? claro. Igual con un directivo, igual con otra área, igual con los mismos compañeros del equipo, si ellos no están seguros de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿cómo les pido motivación, entrega, pasión, ir pasito más, ¿no? Hay una de las reglas que por aquí la tengo anotada, que me la topé en un blog hace mucho tiempo, y decía que eh, los empleados no enganchados no generan clientes enganchados, ¿verdad? Y es Claro. cierto, igual con el tema de satisfacción, un empleado no satisfecho no va a dar el extra para dar un ambiente de satisfacción o de Claro. lealtad al cliente. Si tu mismo equipo no es leal,
satisfecho con lo que hace y no es leal a tu marco, a tu empresa, ellos son los que terminan ofreciendo o no ese ambiente propicio para satisfacción y lealtad. Igual para Success. Claro. Ahí en cuestión de, volviendo un poco a la cuestión de las terminologías, hay una terminología que se pone en el mismo campo de batalla y en el mismo ring con Customer Success, que es Customer Experience. ¿Tú cuál crees de alguna manera, y más allá, lejos del nombre de la etiqueta, cuál crees que sea esa diferencia o cómo nosotros podemos detectar cuando dentro de la empresa o dentro de ese ambiente o de ese enfoque hay Customer Success y cuando hay Customer Experience? Bueno, creo que estamos hablando de dos temas relacionados, pero no son lo mismo. Digamos, los dos son parte del huevo, pero uno es la yema y otro es la clara. De repente tengo frases así. Eh, Vamos desmenuzándolo un poquito. El Customer Experience, Paréntesis, ahí a yo ver, ahí, ahora en la empresa, soy la única mexicana y todos se asombran, dice, bueno, Violeta, ¿tú por qué tienes frases si siempre tienes una frase, dice, que remata claro, todo? claro. Yo le digo, es Mexicanos que al fin soy, de cuentas. es que soy mexicana, le digo, por Sí, eso le digo. sí, somos buenos para las frases. Pero bueno, regresemos al tema de huevos revueltos. Yo creo que no nada más las frases en general, sirven las analogías, ¿no? Puedes usar deporte, puedes usar lo que tú quieras, ¿no? En el tema de la experiencia del cliente, el customer experience, es un mapa, es entender los pasos desde su perspectiva, ¿sí? Todo lo que lo que le va sucediendo paso a paso, ¿no? Y el poder entender esos pasos, mapearlos, identificarlos, entender cada uno de esos momentos, pues obviamente es importante. El customer success es que ese recorrido termine con un final feliz. Okay. Inclusive que no termine, porque lo que queremos es que regrese y que siga regresando y que siga pagando esa renta o que siga comprando nuestro producto, nuestro servicio, que siga siendo leal a nuestra marca, ¿no? Independientemente si es un modelo SaaS o no. Eh, una cosa es entender los pasos y otra cosa es cuidar que nos vaya bien en todos esos pasos junto con él. Entonces, pues sí, obviamente Customer Experience es parte de las herramientas que utilizamos dentro de Customer Success. Perfecto. Y ahí en la cuestión cuando dices tú de mapear el trayecto de alguna manera, yo creo que es una analogía muy, muy, muy buena. Eh, Hablando de otro tema, y ahora sí que nuestro pan de cada día, los clientes. ¿Tú cuál, si nos pudieras de alguna manera compartir esos casos, por ejemplo, algún caso tanto que haya sido difícil o que de alguna manera toda la empresa tuvo que actuar de una manera muchísimo más puntual y en conjunto para poder seguir con cliente? Creo que de alguna manera eso a nosotros nos serviría. Yo creo que esa también, esa parte, como esa interacción, esa experiencia es la que de alguna manera a nosotros como profesionales de esta área nos va a servir mucho saber cómo lidiar ante situaciones con clientes que de alguna manera siempre terminan involucrando al resto de las áreas de la empresa. Bueno, mira, bueno, de los muchos casos en los que me ha tocado participar, algunos muy exitosos, otros no tanto, otros se quedaron en dolor de cabeza y ya no hubo más apoyo para seguir. Te puedo contar, hay un caso en donde tenemos un distribuidor aquí en México, caso que no es un SaaS, es un modelo de negocio más tradicional. Es un mayorista, es un importador de ciertos accesorios automotrices y él es el distribuidor independiente más grande del país. Llegó a tener categorías que a nivel mundial no existían porque él vendía más de sus productos que los propios puntos de venta de la marca que representaba aquí en México, ¿no?
Era un sistema de distribución muy exitoso, tenía sus subdistribuidores, obviamente, y el caso fue que quisieron implementar un tema de Customer Success con sus distribuidores. Okay. No tenía la etiqueta de Customer Success, pero tiene todas las características del Customer Success, ¿no? Estamos hablando que es una empresa que a mí me gusta usarla mucho de ejemplo, porque si tú le preguntabas, sin ser despectivo, indiferentemente del puesto, del nivel socioeconómico, del nivel de estudios, a quien tú agarraras de muestra dentro de los empleados, si tú le preguntabas, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Todos contestaban lo mismo, aquí vendemos llantas. No importa si era el de compras, no importa si era un directivo, no importa si estaba todo el día en un corporativo y no veía nunca al cliente, no importa si era el chico del almacén cargando literalmente las llantas, aquí vendemos llantas. Y todos sistemáticamente convencidos contestaban lo mismo. Todos, absolutamente todos. Era impresionante. Y todos estaban convencidos de que si yo no hago bien mi chamba, sí, esta llanta no llega a su lugar y no la vamos a poder vender. Y si ellos no la venden, ¿cómo exijo yo mi quincena? Nunca les quedaban mal con el pago. No era el caso, ¿verdad? El asunto era la cultura tan compenetrada de aquí vendemos llantas. Así de simple y de sencillo. Suena muy fácil, pero es una empresa que ahorita tiene más de 120 puntos de ventas en todo México, presencia en más de 3 estados en el país. Te digo, es uno de los distribuidores independientes más grandes. Ya tiene distribución exclusiva de ciertas marcas asiáticas aquí en México. Tiene inclusive presencia en Centroamérica. Ha sido muy exitoso. Sigue teniendo problemas de cualquier índole como cualquier otra empresa, ¿no? Claro. Es una empresa familiar que creció mucho y como empresa familiar también tienen cierto tipo de problemas muy endémicos de las empresas familiares, ¿no? No están exentos no es una empresa perfecta. Pero en el tema de Success, como tienen una cultura tan arraigada, tan compenetrada y que es realmente real, o sea, sí, se la crees, la respuesta se la crees. Fue muy fácil adoptar un tema de Customer Success, aunque no querían la etiqueta, ni siquiera usábamos la etiqueta de Customer Success. Lo que querían era cuidar que todos sus distribuidores, en lo que a ellos les correspondía, se sintieran apoyados. Distribución, precios, promoción, eventos especiales, todo lo que tuviera que ver con que este distribuidor máster los surtiera, los apapachara, los apoyara, los nutriera, ¿sí? Y poder detectar, y mientras más temprano mejor, que ahí ya entramos a temas de modelos predictivos, poder detectar cuando alguien se está saliendo de su comportamiento normal, que se levanten alarmas y que antes de que se vuelva un problema, tú ya tengas una solución. Y eso lo puedes adaptar si estás vendiendo maestrías para una universidad, sí, tienes modelo de SaaS en donde tienes una renta mensual con tus clientes, ya sea por cuestiones de capacitación, un ERP, un CRM, lo que sea, ¿no? Para todos aplica, para todos aplica. Pero tiene mucho que ver la parte de cultura. Si no dominas esa frontera, todo lo demás que hagas, por muy buenos KPIs que tengas ya implementados, rediseñados, tropicalizados, por más iniciativas que tú lances, si la parte de la cultura no terminas de ir ganando esa batalla, tarde o temprano se les va a acabar la paciencia y te van a quitar. Y van a querer concentrar los esfuerzos y los recursos en otros temas. Eso que mencionas, de hecho, desde aceptar que en nuestras realidades, ahí yo creo que fíjate, es hasta una oportunidad para ser muchísimo más analíticos y saber detectar cuándo una empresa realmente está trabajando para el éxito de los clientes, inclusive el nombre, como tú dices tú, la etiqueta se salga de ahí, ¿no? Sale sobrando. Sí, sale sobrando. De hecho, y es lo que siempre comentamos, ¿no? Dentro de esas cuestiones de traducciones, etcétera, siempre digo, bueno, lo más importante de alguna manera es, o lo que a mí personalmente me deja tanto la filosofía, la disciplina, tanto el organigrama, bueno, saber entender realmente qué es lo que el cliente está esperando. Y si el cliente todavía no tiene o no
o no es capaz o no ha visto cómo va a medir eso que él está esperando, yo creo que también esa es parte de nuestra chamba, decirle, oye, es que necesitas ser claro, necesitas tener esa claridad desde ese discurso, como mencionas en esa empresa, de saber qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y ya después, bueno, habrá que medirlo y habrá que comunicarlo, porque de hecho es uno de los que a nosotros incluso nos pasaba con clientes, decía, bueno, pues es que el cliente se fue o el cliente ya no va a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente hay una comunicación que no era totalmente efectiva, de realmente no interiorizar o no ir a fondo con lo que el cliente de alguna manera busca o quiere lograr. Claro, completamente de acuerdo. Y bueno, entonces ahí tenemos dos preguntas finales, ya personales y también como consejo igual que nos puedas dar. Me gustaría saber cómo es que decidiste o cómo fue tu camino para llegar a ser un Customer Success Manager. Y en el otro es cómo de alguna manera o qué nos aconsejarías para optimizar mejor nuestro trabajo. Yo creo que ya nos diste algo súper valioso de ser bien conscientes que de alguna manera necesitamos ganar esas pequeñas batallas para hacer visible nuestra labor y que tanto directivos como las otras áreas puedan entender la importancia de nuestra función. Entonces ahí sí me gustaría conocer tu camino para llegar al Customer Success y qué consejo nos darías para optimizar nuestro trabajo a día a día. Bueno, yo soy mercadólogo de profesión, de carrera. Tengo Ya una somos dos. licenciatura y una maestría en mercadotecnia. Y diciembre de este año cumplo 20 años como profesional de mercadotecnia. Muchos de estos 20 años han sido en el tema de investigación de mercados. Entonces, para mí yo ya estaba acostumbrado a cuestiones de análisis numérico, estadística, KPIs, medirlos, diseñarlos, destrozarlos, cuestionarlos o volverlos a reinventar todo, ¿no? Para mí fue un paso muy fácil de dar, ¿no? Porque al final de cuentas, te digo, muchas de estas actividades las vengo haciendo desde hace mucho tiempo, lo que han cambiado son las etiquetas. Sí. Desde muy temprana en mi carrera trabajé con empresas de software, entonces me tocó ver cómo nacía el marketing digital desde antes que tuviera sus etiquetas, ¿no? Me tocó conocer las primeras redes sociales desde antes de que Facebook estuviera en el mapa, ¿no? Entonces, mucho de eso me tocó crecer con Google AdWords, con los diferentes modelos de cómo lo miden, ¿no? De cómo venden su publicidad. Eh, Todo eso ha sido muy importante para mí porque al final de cuentas todo eso, toda esa parte numérica es la que te permite ahorita poder medir y entender que le puedes exprimir a la información que ya tienen las empresas. Es algo que creo que no lo habíamos comentado. Todas las empresas ya guardan mucha información de sus clientes. El asunto es que ni siquiera saben qué guardan, ni cómo Claro. usarla, ni cómo exprimirla. Muchos creen que para poder empezar a implementar temas como Experience o Customer Success, tienen que empezar a guardar información cuando tienen ya una tonelada de oro molido ahí, ¿verdad? Solo hay que saber pues, conectar los puntos, saber qué sí me conviene, qué sí me sirve, qué sí no me sirve. Habrá cosas que a lo mejor sí no hay un histórico y lo puedes empezar a medir, pero no tienes por qué empezar de cero, ¿no? Ese es uno de los principales consejos. No esperes tener, más bien, no desaprovechen todo el historial que ya tienen de sus clientes, ¿no? Nadie en realidad está en ceros, a menos que seas una empresa nueva y a lo mejor ahí sí tienes que empezar de cero a registrar desde que es un prospecto y todo su ciclo de vida. ¿Cómo terminé como Customer Success Manager? La verdad no recuerdo. No recuerdo cómo fue la primera vez que me pusieron esa etiqueta. Porque las actividades han sido las mismas desde hace mucho tiempo. Claro. Es analizar, analizar, analizar. Eh, Tuve muchos proyectos como consultor en temas de Customer Experience que terminas aportando mucho de lo que ahorita podríamos catalogar como Customer Success, porque no te quedas nada más con mapear el proceso. ¿Y ahora qué hago, verdad? ¿Cómo lo mejoro? ¿Qué le movemos aquí? ¿Qué le movemos acá? ¿Qué le puedo ofrecer aquí? ¿Cómo le hago para que aquí
esta parte emocional no esté tan baja. Todo eso tiene que ver con Customer Success, cómo hago que su experiencia no nada más sea mejor, sino que realmente la llevemos a la frontera de exitoso. Claro. En el tema de qué consejos les puedo dar, pues, número uno, que no les dé miedo equivocarse. De muchos esfuerzos fallidos nacen KPIs como estos KPIs medio locos que a nosotros nos están funcionando. A lo mejor 9 de cada 10 van a decir que no les va a funcionar, y seguramente no, pero en esos esfuerzos de ejercicios de ir, venir y corregir y tratar de encontrar de nuevo un mes más con esos directivos Sí. gestionadores, sale el nivel, ¿no? Y eventualmente te encuentras con esos quick hits que puedes ir presumiendo y que te van dando confianza, de decir, oye, voy por buen camino. De 10 esfuerzos seguramente 9 van a terminar en la basura. Y hay que pasar por ellos, ni modo, no hay que dejar que nos mermen motivación y hay que saber defender el proyecto, inclusive que desde un principio estén conscientes que esto lleva a una fase experimental, ¿no? No hay una Claro. no porque venga en un libro quiere decir que nos va a funcionar y que lo podemos medir tal cual como dice la revista, el blog, el experto europeo o americano o quien sea. Yo creo que ese sería el gran consejo, que no les dé miedo equivocarse. Pero siempre es bueno tener ese patrocinador de tu lado Claro. que te defienda. Mientras más rápido lo consigan, mejor. Sí, es muy necesario. Sí. Y la mejor manera de conseguirlo es, uno, siendo honestos, y dos, con un objetivo en común y un bien común, tanto para la empresa, para ustedes como departamento, y obviamente sin olvidarnos que todo esto es en función del cliente. Claro. Claro. Bueno, pues de verdad ha sido súper, súper buena esta conversación. Aquí ahorita tenemos ¿cuántas horas de diferencia? ¿Son 3 horas de diferencia o ya 4? Son 3 Van a ya. ser las 7 de Aquí la son las 9, aquí son las 9:47, son las 9:47. Sí, y es una lástima que tanto Ángela como Roberto, Ángela es mi compañera de trabajo, ella es mi amiga desde hace ya 3 años, ella es colombiana, y Roberto ¿mande? la del chaleco priista. Sí, sí, ella. Le digo, bueno, llegué yo y le dije, bueno, hubo aquí el domingo, hubo elecciones acá en Brasil, muy complicado el proceso electoral, de hecho, muchísimo más, lo vi muchísimo más complicado y polarizado que el proceso electoral en México, que no dejó de ser ahí, complicado, pero aquí sí tenía un factor muchísimo más fuerte que era este hombre que ganó, Bolsonaro, era así un discurso muchísimo más agresivo, era, yo principalmente yo me quedé impresionada y a mí me gusta mucho hablar de política y todos esos temas, pero sí me impresionaba el grado de temas de trasfondo que traía el discurso ahí muy, muy a lo Trump. Y bueno, hubo una locura aquí el fin de semana. Me tocó una vez estar atrapada en uno de los meetings de él. Él ni siquiera hizo campaña porque tuvo un atentado, entonces él ni siquiera fue a debates, ni siquiera hizo campaña. La gente o sus seguidores fueron los que hicieron campaña por él. Y me tocó estar ahí un meeting y dije, bueno, por más consulta ciudadana, por más cosas que estén pasando en México, por primera vez en mi vida, digo, sentí que las cosas no estaban tan graves allá en México. Y cuando llegó allá le digo, oye, bueno, yo no sé si vienes apoyando el triunfo, le digo, de Bolsonaro o eres una priista. Me dice, pero qué, cómo, ya le enseño, mira, es que pareces, le digo, pareces un candidato del PRI en campaña. Sí, me dio mucha risa el comentario. Ya en otra ocasión te contaré todas mis anécdotas con el tema de marketing político, que tengo mucho. Bueno, esa va a ser entonces una buena La charla. charla necesitamos que sea con un buen café o un buen tequila, No, porque sí, sí. Ahí, como te digo, digo, es ahí hasta, ahí vamos a agendar otra charla porque yo creo que con gusto. especialmente
Por ejemplo, Roberto es el líder del área de Customer Success para la TAM y en ADVox, y él es ingeniero industrial y él es muy, y yo creo que también es el aprendizaje que yo he tenido durante estos meses con él, porque yo estudié igual mercadotecnia y comunicación y me gusta el análisis, me gustan los números, pero también me gusta como esa parte más creativa, más emotiva, más... Estamos Y a en veces me ello. dice, sí, y él me dice, oye, sí, yo sé la emoción, pero la emoción no te debe ganar. Me dice, a ver, números, a ver, métricas. Y él ha sido de alguna manera esa persona que nos ha dado esa visión de, es que tenemos que demostrar, o sea, si yo me voy y me paro a la junta con los de Emociones. Brasil, me van a decir, y con los de venta, a ver, pero ¿cuánto es el número que están reteniendo, qué están logrando, qué están... Y él sí ha sido muy, muy crítico. Yo creo que a él, y ahí le voy a comentar, te digo, ellos les voy a pasar la entrevista. Aquí la intención es igual, pues estar en esa conversación. Estamos pensando a ella hacer un grupo en LinkedIn como para estar en contacto con más gente y la intención es esa, es empezar como esta conversación que de alguna manera también es parte de nuestra responsabilidad y nuestro crecimiento, tanto profesional como personal, de poder compartir, de poder orientarnos entre nosotros, porque incluso ya tanto como área, sí sentimos que, como dices tú, o sea, me abriste aquí el panorama de ganar esas batallas y tener a nuestros aliados y demostrar la importancia, porque de hecho, ya de manera interna, ahorita en nuestra situación nos encontramos como en esa posición. Y si es hasta cierto punto bien complicado ahí. Sí, claro. Pues yo encantado. Cuando gusten podemos hacer todas las sesiones que se les ocurra, cualquier Sí, sí, canal. Cuando creen el grupo en LinkedIn, avísenme, invítenme. Tengo muchos buenos contactos en LinkedIn, no obviamente no todos del tema de Success, pero creo que también eso enriquece mucho la conversación. claro, sí, sí, Ninguno de las personas que tengo ahorita en el equipo, ninguno había trabajado en Customer Success, ninguno. Y no puedo visualizar los logros que tenemos ahorita, pocos o muchos, pequeños o grandes, sin ellos. No necesitas experiencia en Customer Success. claro. Algo raro que a lo mejor en otras industrias o en otras disciplinas sonaría impensable o utópico, pero aquí puede llegar gente de cualquier background, ¿no? Como bien lo dices, tu jefe es ingeniero, tú eres mercadóloga y todos conviviendo con un fin. Claro. Sí, eso, y de Esas alguna diferencias manera, bonitas. sí, eso que dices tú, de alguna manera ahí, ese trabajo en equipo es súper importante y yo siempre lo he comentado así a Roberto vaya, todo el equipo que ahí estamos, decir, bueno, es que cada uno de nosotros, ya desde cuestiones de formación, y desde cuestiones de habilidades personales, somos muy buenos en algo. Y es bien interesante que también es ese aprendizaje de que lo aprendes en la misma área, de interactuar, de aprovechar el conocimiento del otro. Oye, pues yo no sé nada a lo mejor de programación, pero el que tengo al lado se aventó un curso y en su andar ahí, y vas descubriendo un montón. Y yo, de hecho, también ese es otro de los aprendizajes. Y, por ejemplo, Ángela lo comenta mucho, o sea, ella, por esa misma necesidad del cliente de darle resolución, ahorita ella está súper como interesada en cuestiones de programación, porque ya se iba un paso más, decir, bueno, o sea, si soporte no me está dando una solución pronta para el cliente, pues Yo yo tengo que, tengo que moverme. Y es algo que también como ya a nivel personal he aprendido un montón de nosotros como equipo, decir, bueno, o sea, de alguna manera también dependemos de las otras áreas, pero esa no es una limitante para hacerlo. Y el no, y te voy a punto decir es, algo, esa actitud de Ángela, tanto lo nota el cliente como lo notan tus sí, compañeros. Y inclusive ya es un reto, tú no me ayudas, yo lo resuelvo. Se lo sí. tengo que resolver al cliente. Sea tu hora de comida, sea buen momento o no, se la tiene que resolver el cliente. Y Y es una manera de, es cachetada con guante blanco.
claro. Y Yo ahí eso yo, y ahí de hecho había una iniciativa en la empresa. Vamos a, ojalá la echen a andar de un poco para mejorar como la comunicación interna, de por una semana movernos e irnos al puesto de trabajo de otra área, de elegir, decir, bueno, oye, me voy a ir al área comercial y estar ahí, conversar, escuchar como que el día a día, porque nosotros también de alguna manera y en ese mismo proceso de la empresa, de esa reestructuración, de enfocar todos sus esfuerzos en conocer más la necesidad del cliente, nosotros llegamos a un punto de que sentíamos una frustración de decir, es que si, o sea, es que soporte, a veces el problema de nosotros muchas veces, no es que soporte, le decimos que tiene que hacer de A a B, y es que hace de A a B, pero el tiempo o es tardado, o de A a B, él no entiende algo y la conversación con el cliente ya es meter a una tercera persona, se vuelve más extenso el proceso. Entonces nosotros sentíamos que de alguna manera nosotros ya teníamos tan interiorizado que estábamos trabajando para el éxito del cliente, pero las otras áreas no sabían el impacto realmente de su labor diaria en el cliente, en claro. simplemente de hacerle de resolverle algo y ese algo para él en ese momento era urgente o era realmente de alto impacto. Para ti pudiera verse pequeño, pero para él estaba deteniendo un gran proyecto, un gran cierre, Claro, un algo, ¿no? Un arranque, ¿no? Uno nunca sabe. Y en sí, ese uno nunca sabe, esa es la frontera que hay que buscar claro, brincar y que todos la brinquemos. Es, pues pregunta, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene esto que te estoy deteniendo? ¿No? sí. Y Es, igual ahí, yo igual nuevamente te agradezco el tiempo, y que nos estés dando esta oportunidad o este diálogo. Y era lo que lo que comentamos nosotros, es que necesitamos nosotros entre los que estamos aquí en este medio, empezar a interactuar. ¿Por qué? Porque no podemos cometer el error de querer, como tú dices, hacer las cosas tal y como están en los libros. Y no, parte de esa conversación es eso, es enfrentarnos realmente a nuestra realidad. Y es lo que yo le decía, es que para mí es bien frustrante. Le digo, yo cuando empezamos con todo esto, uno de vaya, de las tareas internas que teníamos era como a hacer un curso de formación todo el equipo de Customer Success. Y yo de verdad, yo leía este libro de Customer Success de Lincoln Murphy y llega un punto en que yo me frustraba porque decía, bueno, es que esto se escucha tan bonito, le digo, o sea, estos números, estos tiempos, pero es que toda la totalmente parte de los lejos de la tiempos, realidad. sí, sobre todo la parte de los tiempos están muy irreales, Sí, muy irreales. Sobre todo porque en ningún lado te van a esperar tanto. claro, O hay veces que para ellos las cosas suceden tan rápido y uno no consigue esas autorizaciones tan rápido como ahí dice. claro. Ahí sí es un reto. Igual no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario. Pues no más allá de preguntas, felicitarlos de nuevo por la iniciativa, por empezar esta conversación, estos espacios. Yo encantado de colaborar, de poder aportar y de poder alimentar esta hambre de seguir aprendiendo, porque no hay Claro, nada, no podemos decir. Por eso les digo pseudo expertos. Esto es demasiado nuevo como para poder presumir algo, ¿no? Más vale sí, compartirlo, no vernos como competencia, más bien vernos claro. como punto de apoyo, punto de aprendizaje, digamos, cómplices de crecimiento, cómplices de aprendizaje, cómplices de éxitos, cómplices de Claro, fracasos. Creo que en los muchos fracasos que vamos a poder compartir, alguien va a aprender algo y eso ya es un éxito. sí, eso totalmente. Igual ya yo, pues te agradezco mucho el tiempo, Juan Carlos, y pues seguir en contacto. Yo, igual, el día de mañana, pues veo a mis compañeros de trabajo y ya ahí con ellos estaré comentando nuestra charla.
está totalmente grabada. La intención es hacer un post, un poco ahí, un resumen de esta conversación que hemos tenido, subirlo a la red también esta conversación para que pues más gente pueda verla y se pueda unir. Y seguir invitando ahí, nada más estar atentos. Nosotros cualquier cosa, pues ahí vamos a estar en comunicación. Yo encantado. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Felicidades de nuevo. Salúdame a tu equipo. Y Sí, yo estoy más que dispuesto para este tipo de conversaciones. Me ayudan mucho. listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer esta hora, 1 hora, 15 minutos que llevamos Se nos fue de rapidísimo, conversación. ¿eh? Se nos fue rápido. Nos falta hablar de marketing político. Nos tenemos que ese con un café, con un Hacemos tequila. ese episodio cuando quieras. Y y nada, seguir ahí en contacto y pues ahí cualquier cosa que tanto tú necesites o nosotros ahí necesitamos, pues ahí está el contacto. Claro que sí, igualmente. Seguramente cuando intenten adaptar esto del Adoption Gap y el Expansion Gap, van a sufrir con algunas cosas que nosotros ya Sí, claro. enfrentamos, no las hemos superado. Te puedo decir que es un KPI que todavía estamos tratando de madurar, pero bueno, ya iremos rebotando qué les funciona, qué no les funciona, cómo nos apoyamos. Claro. Y pues, nada, gracias, saludos desde México, un fuerte abrazo. No, saludos desde la Sultana del Norte. Saludos Ay, qué a todo tu equipo y pues sigamos en comunicación. No me despido, sigamos con claro, estos así es, intercambios. así es. Bueno, pues muchísimas gracias y ahí estamos en contacto.